Hablar de ciertas sustancias suele ir de la mano con palabras como peligro, prohibición o cárcel, pero esas ideas no siempre nacen de una evaluación científica o de salud, sino de estructuras más complejas, discursos de orden, poder y control. Mientras se insiste en sancionar el uso de algunas sustancias, otras, legales y de alto consumo, generan daños irreversibles, pero se normalizan, se promueven y hasta se celebran. ¿Dónde trazamos la línea entre lo aceptable y el castigo? ¿Quién decide qué se regula como problema de salud y qué se enfrenta como asunto penal? No solamente se trata de sustancias, se trata de cuerpos, de desigualdades, de narrativas. ¿Estamos cuidando a las personas o reforzando lógicas de exclusión? ¿Buscamos soluciones o repetimos modelos ya fracasados? En este episodio de Proyecto Chachalaca conversamos con Edgar Mengíbar, abogado, defensor de los derechos humanos y litigante en casos clave. Junto a él, abrimos el debate sobre el enfoque actual, las contradicciones de fondo y las posibilidades reales de construir alternativas más justas. Episodio 147. Orden y castigo. El control sobre las drogas en El Salvador. Antes de comenzar, nos gustaría dejar en claro que este episodio contiene lenguaje y contenido dirigido a audiencia adulta. No recomendamos, ni promovemos, ni hacemos apología al consumo de ninguna sustancia. Nuestra intención es abrir una conversación crítica sobre las políticas y realidades que rodean esta temática. Si decides consumir, que sea con conciencia, información y bajo tu propia responsabilidad. Bueno, Edgar, primero que nada me gustaría comenzar diciendo de que en este episodio no vamos a hacer una apología al consumo de drogas de ninguna manera. Correcto. Y también para la sensibilidad de muchas personas, en este episodio vamos a hablar sobre drogas y leyes. Ya dejando este pequeño warning a las personas que nos escuchan. Edgar, ¿qué te pareció estar aquí en Proyecto Chachalaca? Ha sido una experiencia bastante bonita. Honestamente, nunca me habían entrevistado para ningún tipo de cosa. Entonces es la primera vez que tengo acercamiento a ese tipo de espacios, pero me siento bastante feliz y gracias por la oportunidad porque definitivamente es un espacio donde, como tú mencionabas, no va a haber apología al consumo, sino que es un tema de realidad nacional con fines meramente académicos y cómo incluso se aborda desde el tema jurídico en el país. Entonces agradezco pues enormemente la invitación y pues aquí estamos a la orden para cualquier tipo de tema que tú quieras abordar. Yo abordo cualquier tipo de tema, así que... Definitivamente vamos a abordar los temas legales sobre el trabajo, que es algo que hemos estado queriendo hablar desde hace mucho tiempo. Excelente. Y bueno, nuevamente en este episodio no hacemos una apología al consumo de estupefacientes de ningún tipo. Y primero que nada, si va a consumir, invite. Segundo, que sea bajo su propia responsabilidad. ¿Sí? Así que bueno, Edgar, comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 147, Orden y Castigo, el control sobre las drogas en El Salvador. Nos acompaña Edgar Mengíbar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgar? Muchísimas gracias por invitarme a este programa y un saludo pues a todos los oyentes. Pues bueno, Edgar, mira, aquí estamos muriéndonos de calor. ¿Cómo te ha tratado el año? Pues bastante bien, fíjate, de bastante aprendizaje más que todo, de bastante introspección para pues ver como cositas que se puedan cambiar, tanto pues personalmente, mi familia, académicamente y profesionalmente. Entonces siento que pues el resto del año va a caminar bastante bien, bastante motivado. Gracias. Perfecto. Mira, Edgar, nosotros aquí hacemos una pregunta disruptiva que tiene como objetivo poner en jaque a nuestro invitado. Ok. Sí, pero estamos tratando de hacerlas un poquito más tranquilos, ¿verdad? Vaya, mira. Por favor. Yo sé que te gusta el derecho. Tú eres abogado, ¿verdad? Correcto. Abogánster. Abogánster. Perfecto. Vale, la pregunta es, ¿por qué creemos que los abogados siempre nos están estafando? Porque fíjate que, muy buena pregunta, y tiene mucho que ver con el enfoque que tienen muchos abogados de vender humo, básicamente. Les encanta vender ideas. Por ejemplo, lo que pasó en el régimen, ahí se dio bastante eso, que yo le saco de presión a su hijo si me da $5,000. Entonces, esa ambición desmedida por simplemente sacar dinero a la gente y lo ciega totalmente de lo que en verdad significa el derecho, que es tanto pues alcanzar la justicia o buscar lo más cercano a ella. Entonces, siento que por ese tipo de comportamientos, pues los abogados tienen una mala fama. Es por esa ambición desmedida, consideraría yo. Terrible, que yo no distingo un mecánico de un abogado. Terrible. Bueno, mira, esta pregunta es de rigor a todos nuestros invitados, pero ¿quién es Edgar Mengíbar? Muy buena pregunta. Pues Edgar Mengíbar, pues una persona de 27 años de edad, pues abogado de profesión, pero más importante, pues es una persona con bastante
se caracteriza por buscar siempre el bien común, se trata de preocuparse por las necesidades de las personas, de tratar de ver dentro de la realidad en la que vivimos qué es lo que está fallando, por qué hay tantos problemas estructurales, por qué hay tanta miseria, pobreza, por qué hay tantos problemas sociales, ver las causas. Entonces, ahorita y parte de de la introspección que te estaba mencionando a principio de este año es como buscar la forma en cómo puedo yo desde mi trinchera pues cambiar, aunque sea pues poniendo un granito de arena. Y fíjate que va a parecer como un espacio de anuncio, pero hemos creado con otro amigo de la carrera una plataforma, un servicio que va a estar accesible a la población dentro de poco, que se basa en ser una alternativa a la Procuraduría General de la República en lo que respecta a las violaciones de los derechos de los trabajadores, porque lastimosamente, pues como los oyentes de este podcast sabrán, el año pasado hubo un recorte masivo en la Procuraduría General de la República, que es el ente estatal que busca proteger los derechos de las personas, tanto pues en procesos de familia, divorcios, niñez, adolescencia, civiles, herencias, conciliaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una rama que es de derecho laboral que busca proteger pues los derechos de las personas trabajadoras cuando han sufrido despidos injustificados, cuando por ejemplo mujeres embarazadas no les pagan pues, el salario que hacen en derecho cuando están en estado de gravidez y un par de meses después de dar a luz. Entonces ellos se abocan a la Procuraduría General de la República que está ahogada en casos. O sea, ellos tienen una infinidad de casos que no tienes ni idea. Entonces ahí no se puede dar una representación eficaz. Y peor si el año pasado recortaron no sé cuántos cientos de plazas de abogados, de representantes dentro de la misma Procuraduría. Entonces eso pues corre riesgo de no asegurar que esa persona tenga acceso a la justicia. Entonces nosotros hemos creado una plataforma que va a estar disponible dentro de poco, se llama Laboralex, en el cual pues la persona se puede abocar a nosotros para buscar soluciones legales también cuando han sufrido despidos injustificados. Entonces, porque yo he notado aquí en el país es tan común la violación a los derechos de los trabajadores. Increíble, increíble. Increíble. Pero también tiene que ver mucho con este tema de cómo lo permitimos nosotros, fíjate, porque tenemos un código de trabajo, son creo que más de 800 artículos, ¿no? 600. 600, más, ok, y ponerle, y cuando uno le habla a un amigo, mira, ¿por qué no ves ahí en el código de trabajo qué es lo que pasa? O vas a hacer un reclamo al Ministerio de Trabajo, entonces muchos dicen, no, hombre, ¿y para qué? Si nunca me van a responder, que no sé qué. Esa es nuestra propia... Exacto, y es bastante, eso que acabas de mencionar es exactamente la problemática, que tenemos una cultura de, si bien es cierto, no, pues no se nos enseña que tenemos derechos y lo que las personas generalmente no saben es que el Código de Trabajo trata la manera de ser más garantista a favor del trabajador. Entonces sí existen derechos, lastimosamente tenemos una cultura en la cual pues solo agachamos la cabeza y decimos, me despidieron injustificadamente, bueno, ni modo, pero no, es cambiar, o sea, tanto con un fin educativo. Queremos también crear pues una plataformas en redes sociales educando a la gente acerca de sus derechos y al mismo tiempo crear ese servicio legal de asistencia para los trabajadores. Entonces siento que desde ahí pues se puede generar un cambio a futuro, ¿verdad? Que las personas ya puedan decir como, hey, tengo derecho, tengo una alternativa para pues alcanzar esa verdadera justicia en materia de trabajo. Ok, bueno, mira, pero regresando entonces, Edgar es una persona comprometida con el tema de apoyar a los demás, de estar al servicio y siempre enfocado en esto de logros en el derecho nacional. Correcto. Ok, muy bien. ¿Y hubo algún momento en tu vida así como un antes y un después? No necesariamente en derecho. Algo que vos digas, pues, mi vida después de esto cambió. Fíjate que con respecto a la conciencia social, sí, definitivamente, y justamente estaba hablando con un amigo de eso hace poco, que fue cuando yo tenía aproximadamente como 10 u 11 años. Yo me acuerdo que yo iba a la casa de mis abuelos en Suchitoto y ellos tenían un cuadro donde yo siempre me sentaba a analizarlo y yo veía que en el cuadro se mostraba una persona con sotana oficiando una misa y aparecía que justamente le habían disparado en el pecho y que el trayecto de la bala daba origen a un francotirador que estaba fuera de una iglesia y aparecía como una persona con traje, con anillos, cadenas, como dando la orden de disparar. Entonces resulta y después me di cuenta que era un cuadro que representaba el asesinato de Monseñor Romero. Entonces
cuando yo le pregunté a mi abuela y ella me explicó y quién era Monseñor Romero, así como también ella tenía un calendario con caras de personas que habían fallecido durante el conflicto armado y Ah, como contándome todas las abortos, ¿no? Sí, historias de sí. cuando a ella la secuestró un escuadrón de la muerte y que qué bueno que al final pues no le encontraron nexos con guerrilla y no, pues no falleció, no la asesinaron. Pero a partir de eso creo que surgió ese despertar en mí sobre la conciencia social y sobre pues interesarme por los asuntos que conciernen a la población. Qué fuerte, qué duro eso, definitivamente. Sí, Bueno, y a ver, tu historia de origen con el tema del derecho. Mira, aquí hemos tenido poetas sentados ahí donde vos estás, que pues los mordía un libro radioactivo de chiquito, biólogos que tal vez se agarraban a masticar, ¿cómo se llama? Babosas cuando estaban pequeñitos, y después, ¿qué es esto? sí, Y se empezaron a transformar. Mira, hay historias de origen de todo tipo. sí. Pero vos que eras pajero de chiquito, y que puliste Gracias. habilidades, ¿o qué Lo tomaré como algo bueno, me halaga, me halaga. ¿Cuál es tu origen como abogado? ¿Cómo llegaste al derecho? Fíjate que fue en bachillerato. Yo estaba yendo a diplomados, más que todo como de sociología a la Universidad de El Salvador, tu alma mater. Y ahí me di cuenta de que, si bien es cierto, yo siempre tuve como esa conciencia social, yo me pregunté, bueno, ¿de qué forma? Porque hay distintas formas, ¿verdad? En cómo uno puede incidir, ¿verdad? En ciertas problemáticas. Entonces dije, a mí me comenzó a interesar mucho el tema de la filosofía de Kant. Kant es fundamental para el derecho porque él establecía a través de imperativos categóricos distinciones sobre qué es moralmente correcto, qué no es. Incluso él hace un ejercicio sobre cómo distinguir entre mi actuar, si es correcto o no correcto, con base en que si mi actuar debe ser incluso considerado como una ley universal. Si la respuesta es no. Por ejemplo, si yo hago una mentira, digo una mentira blanca y me pongo a pensar, ¿estuvo bien o estuvo mal? Kant diría, bueno, ponete a pensar, si ese actuar, si fuese considerado como una ley universal, o sea, que todos pudieran mentir, entonces, si la respuesta es de que sí, que es lo correcto, que ese actuar se pudiera volver ley universal, la respuesta es que sí es correcto, pero si no, no lo es. Entonces, por ende, aunque sea una mentira, pero por muy blanca que sea, no puede ser aplicada a la generalidad porque no se puede concebir una sociedad llena de mentirosos. Entonces, la respuesta es no. Entonces, a través de ejercicios así, bastante prácticos, entonces me comenzó a interesar bastante el área de distinguir sobre qué conductas humanas tienen que ser, son correctas, cuáles no y por qué no. O sea, de qué viene la concepción de no vamos a perseguir estas conductas, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Entonces, eso es lo que hace básicamente el derecho. Regula conductas humanas a través de un proceso pues Claro. cognitivo bastante complejo, pero básicamente ahí me comencé a interesar por el derecho. Y en ese momento en el que Kant te vio con su mirada Sí, radiactiva y te dijo, te unjo entre todos los que están aquí correcto. Ahí me convertí al derecho. Qué terrible, mira, pero bien interesante. Ese reto mental lo que te trajo al derecho. Sí, el cuestionarme el porqué de las cosas y cómo se puede cambiar y por qué no. Ok, Ujú. ok, perfecto. Bueno, y hoy por hoy, ¿cómo definirías esta tu relación con el derecho? ¿Como un romance? ¿Como un matrimonio de 40 años ya con ganas de divorciarse? Híjole, ¿Cómo te ves con el derecho ahorita? como una relación tóxica, fíjate. Varios dicen lo mismo, fíjate. Porque uno no la puede dejar, pero ahí está siempre, ¿verdad? Ahí está siempre detrás de ella. Porque a veces en la realidad se muestra de que una vez se busca como ese ideal de justicia, pero lastimosamente pues no se llega a materializar, solo existe la igualdad formal, perdón, sí, formal, más no material. Entonces a veces en los tribunales uno se encuentra con el famoso criterio del tribunal, ¿verdad? En la forma en cómo aplican las normas, entonces a veces pueden incluso no garantizar los derechos. Entonces ahí es una lucha constante, pero ahí estamos en pie de lucha siempre. Sí, mira, definitivamente, porque eso es una pregunta, o sea, a nosotros nos venden siempre que uno es igual a todos los demás frente a la ley. Correcto. Pero la verdad de las cosas es que uno no siente que sea así. Por ejemplo, no es lo mismo tú con tus dos manitas, una adelante y una atrás, para darte duro, por ejemplo, contra una transnacional Correcto. en una demanda de algún tipo. No sos igual, Correcto. definitivamente. Y ahí comenzamos ahí por el recurso económico. Exacto. Entonces, ahí es donde me gustaría preguntarte así como así, pregunta adicional, ¿verdad? Sí. Y es que el derecho es legal, el derecho, la ley, es igual para todos. Ese es el ideal. Entonces, lo que busca el derecho es alcanzar esa igualdad, porque claramente dentro de las relaciones de las personas, y te voy a poner siempre el ejemplo del derecho laboral, porque pues todos nosotros realizamos una actividad económica de algún tipo, ¿verdad? Entonces, dentro de esa actividad económica generalmente hay relaciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, en la realidad material lo que se da es de que
a ti te contrata una empresa, ¿verdad? Hay un patrono o como diría Marx, incluso el dueño de los medios de producción, ¿verdad? Exactamente. Entonces te contrata esa persona. Y sos de la UCA, decís, y estás hablando. Gracias. Qué extraño. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Mentira, adelante, por favor. Entonces, en la realidad material existe. Entonces, a ti te despide el empleador, ¿verdad? Entonces, y no te paga tu indemnización, no te paga vacaciones, te debe salarios, te debe bonificaciones y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el patrono siempre va a tener como siempre va a tener como ese dominio o como siempre va a estar esa relación asimétrica donde él puede incluso vulnerar tus derechos, incluso parece como que se va a salir con la suya. Entonces lo que busca el derecho es igualar esa situación y decir como, bueno, no, alto ahí. Si bien es cierto, tú no puedes estar obligado a contratar a alguien y mantenerlo ahí, así como la otra persona no está en obligación de permanecer en un trabajo, porque eso sería esclavismo, ¿verdad? Esclavitud. Entonces, sin embargo, si tú decidís pues despedirlo, le tenés que pagar estas prestaciones tal, llámese indemnización, vacaciones, aguinaldo proporcional y todas las que pues la ley establezca. Entonces, eso es lo que busca la ley, de que esa desigualdad material a través de una ley formal establecida por los mecanismos ya establecidos, busque equiparar esa situación a que sea desigual, a volverla igualdad. Entonces, en situaciones bastante específicas en las cuales pues las personas se pueden aprovechar de otras para pues hacer lo que sea con ellas. Ok, sí, es que precisamente, fíjate, porque yo estaba pensando los otros días, ¿verdad? Por ejemplo, si uno se mete en camisa de once varas y demanda a su patrono, así, entre comillas, patrono, al dueño de los medios de producción, claro, la cosa es, o sea, ¿qué probabilidades tiene esta persona si, por ejemplo, no paga un abogado y se le asigna un abogado? Porque yo he conocido, y es trágico, que de pronto un abogado de los que se le asigna, mire, pero es que esto no le va a servir, no va a llegar muy lejos con esta demanda. En un caso personal de alguien conocido que le chocaron el carro, tomó la matrícula, el nombre de la persona y toda la cuestión, y le dijo, no, es que no le van a pagar, no sé por qué está demandando y cosas por decir. Me parece, no sé, agrio. Sí, definitivamente es una mentalidad muy pobre y lastimosamente eso se da mucho en la representación que es de carácter público por el hecho de que, por darte un ejemplo, cada procuradora a veces se han asignados al año más de 500 casos o incluso los fiscales cuando es la parte que representa a las víctimas en casos de violencia, a veces están hasta el cuello de trabajo. Entonces, ¿cómo puedes garantizar en verdad una representación justa y buena para la persona si, por ejemplo, la situación, incluso la carga laboral puede incluso influir? En cambio, la otra persona tiene para pagar abogados, para pagar un bufete que lo represente. Entonces, ahí no se puede ya garantizar esa igualdad, ya es muy difícil que se haga. Sí, entonces... mira, definitivamente. Lo que pasa es que a mí, como te digo, estos mercenarios de la lengua que son los abogados, a mí me preocupa a veces cómo es que hay algunos que, por ejemplo, cuando les toca defender y son pagados, digamos, o son asignados por el Estado, la verdad es que tienen una apatía a la representación y casos que yo he escuchado así como que, mira, te voy a pagar tanto, pero échame un poquito más de mano. Y entonces ahí sí, ya le brilla un poquito la mirada, pues, pero no debería de ser así. Claro, no debería ser así. Pero bueno, interesante relación la que tenés con el tema del derecho. Sí. Y bueno, vamos a pasar al primer segmento, que esto es una de las cosas que nos da curiosidad a todos, porque, bueno, hoy vamos a hablar de drogas. Entonces, nosotros, digamos que tenemos como una idea acústica de lo que son las drogas como tal, un material o un elemento que al consumirlo cambia o distorsiona un poco tu percepción de la realidad, tu percepción del mundo. Y pues en El Salvador y en muchas otras partes del mundo, la definición legal de la droga no está superditada, digamos que a criterios científicos o médicos, ¿verdad? Claro. Sustancias como el alcohol y el tabaco, por ejemplo, causan cientos de muertes al año y son legales. Otras que digamos que tienen menos impacto comprobado aquí y aquí, ojo, quiero decir que nosotros no estamos haciendo apología al consumo de la Mary Jane. Con fines educativos exclusivamente. Sí, por favor. Y si ustedes, miren, si ustedes van a consumir ese tipo de cosas, primero que nada compartan y segundo, bajo su propia responsabilidad. Exacto. Y pues sí, hablamos de la Mary Jane, por ejemplo, permanecen prohibidas. Y esto no es algo casual, son decisiones políticas, sociales, económicas y que inciden en nuestro país. Sí. Entonces quizás aquí me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Cómo se define legalmente lo que es una droga en El Salvador y qué tipos hay?
Muy buena pregunta. Como tú mencionabas, pues el criterio para establecer qué es una droga o no, a veces se escapa un poco de la terminología pues clínica y pasa a ser una cuestión un poco más política. Pero en sí, en El Salvador, cómo se rige es a través de la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas. Esta establece, y voy a leer textualmente lo que establece el artículo número 2, el cual dice: drogas, artículo 2. Para los efectos de esta ley, se considerarán drogas las sustancias especificadas como tales en los convenios internacionales, como por ejemplo el Tratado Único sobre Estupefacientes de 1961, que fue ratificado por el Estado de Salvador, en las que se menciona el Código de Salud y demás leyes del país, y en general las que indistintamente de su grado de pureza actúan sobre el sistema nervioso central y tienen la capacidad 1. De producir transformaciones, bien sea aumentando o disminuyendo su funcionamiento o modificando los estados de conciencia, y que su uso indebido puede causar dependencia o sujeción física y psicológica. Entonces, a partir de la lectura de este artículo podemos establecer que, número 1, se va a considerar droga todas las que estén enmarcadas dentro de la normativa internacional ratificada por El Salvador, sea pues tratados internacionales como este de la ONU de 1961 sobre estupefacientes, y número 2, las que estén pues en las demás normativas como en el Código de Salud o en otras leyes similares. Y indistintamente de esa categoría se va a considerar como drogas toda aquella sustancia, independientemente pues cuál sea. Puede ser incluso, como por ejemplo en este caso la marihuana, que es básicamente es una planta, ¿verdad? O sustancias ya químicas hechas en laboratorio, pero que indistintamente produzcan una alteración en el sistema nervioso central que genera un estado alterado de la conciencia. Y número 3, que genere dependencia psicológica o física. O sea que la persona siempre, una vez que consuma, va a tener la necesidad de, como ese famoso craving, de seguir consumiendo. Entonces ese es el criterio que al menos aquí en el país se tiene para considerar que es una droga. Pero bueno, ahí con esa definición, por ejemplo, yo digo, el azúcar es un tipo de droga porque todos queremos consumir azúcar. Claro que me imagino que no es catalogado como droga porque tenemos otra relación con el azúcar. Pero, por ejemplo, ahí tenemos el alcohol. Exacto. Sí, el bello elixir que se encuentra en la cerveza y no estamos haciendo apología que tomen, pero inviten. La cosa es que como tal producen accidentes, ¿no? Sí. Y yo nunca he visto... y perdón a mis compañeros, ¿verdad? Yo nunca he visto ningún marihuano, o sea, violento, o sea, yo siempre lo he visto súper tranquilos, súper sedados, ¿sí? Pero ¿cuál es? ¿Por qué hay unas que sí y unas que no entran en algo que llamamos prohibición? Fíjate que eso es justamente la diferenciación que hacíamos al principio sobre que dependiendo de la política que tenga cada estado, ¿verdad? De cómo regula las sustancias, porque definitivamente la cafeína es un perfecto ejemplo de una sustancia que hace alteraciones a la conciencia en forma mínima, pero sí tienen un componente psicoactivo. Eso definitivamente es así. Y también existe un tipo de adicción a la cafeína, pero no se considera como droga. ¿Por qué? Porque pues, tanto porque la normativa sí lo establece, también porque por uso social se entiende de que la cafeína no va a perjudicar grandemente, así como lo hacen otro tipo de sustancias. Entonces, hay algo que se llama el legislador, o sea, quien crea la normativa nacional, los famosos diputados, la Asamblea Legislativa, tiene una libertad, se llama libertad de configuración, para establecer qué cosas, tanto sustancias como comportamientos, van a tener reproche penal, o sea, van a estar prohibidos, y que otras no. Entonces ahí se establece una lista taxativa sobre qué sustancias son de uso prohibido, de importación, exportación prohibida, que es un reglamento que establece, un manual más que todo, que lo emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que era la ex Administración de Medicamentos. Ahí cada año ellos publican una lista sobre diferentes sustancias que son de carácter prohibido, que solo bajo pues ciertos criterios de investigación o médicos pueden ser, por ejemplo, importados, exportados, y pues otras formas de que hay tráfico dentro del país, ¿verdad? Pero tiene que estar establecido en ese manual que emite la superintendencia. Ok, entonces para poder entender esto, la Constitución en algún punto habla de que el Estado debe de velar por la salud de sus miembros, o sea, miembros todos nosotros los salvadoreños, y dentro de eso hace relación o hace referencia a estas leyes, ¿verdad? Sí. En la que se establece, por ejemplo, que las actividades alrededor de las drogas. Correcto. Y dentro de esta ley, que es la que tú ya decías, el artículo 2 establece que estamos superditados a acuerdos internacionales. Correcto. Y que dentro de esto también se reconoce una entidad que tú la acabas de mencionar. La Superintendencia de Regulación Sanitaria. Sí, entonces esa determina que sí y que no es nocivo para la... Correcto. Ok, muy bien. Ahora, porque aquí tenemos diferentes tipos, ¿verdad? Por ejemplo, la aspirina es droga. El acetaminofén es droga. Todo esto farmacéuticos son drogas.
En otros Sí, países son droguerías, no son farmacias, sí, farmacéutico y todo esto correcto. tienen, digamos que el mismo origen. Ujú. Pero ¿cuál es ese listado de drogas que son legales e ilegales? Yo me imagino que las ilegales tienen que tener qué diferencias entre ellas, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo hablar de, para algunos, el popper, que Ujú. andan ahí hueliendo acetona por el mundo, Ajá. y de ahí, de ahí están, por ejemplo, los merilleneros que les gusta Correcto. andar eso, que no es lo mismo andar Ujú. consumiendo, por ejemplo, tabla yeso, Eh, la mezcla ahí Sí, de drogas drogas más duras, como pesadas, les sí, llaman, ajá. drogas duras. Sí. Entonces, vaya, ¿cuál es la diferencia y cómo la distinguimos? Fíjate que en el caso, como tú mencionabas, de la aspirina, la acetaminofén, todo eso son fármacos y tienen un fin médico. Entonces, si bien es El cierto, fentanilo también. también lo es. Entonces, incluso todos estos están enlistados en ese documento que emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Ajá. Entonces, ahí lo que hay es como un cierto grado como de restricción, no de prohibición, sino que de restricción que bajo permisos Mm, específicos tú puedas, por ejemplo, comprarlo, entonces importarlo y venderlo, ¿verdad? Pero farmacéuticas, etcétera, etcétera, pero es por el fin médico. Entonces, hay unas sustancias definitivamente que son prohibidas, que ahí entramos, pues, ahí se hace la definición de ahí la cocaína, entra la marihuana, pero ahí lo ponen pues por el compuesto el específico. compuesto, ajá. Exacto, entonces ahí lo va definiendo, pero definitivamente se necesitan permisos especiales, porque aquí incluso no está prohibido, por ejemplo, la importación de esas sustancias cuando es con fines médicos, pero se necesita autorización especial para tales fines. Bueno, así como en Estados Unidos, aquí no se hace, ¿verdad? Que ya se está volviendo a estudiar, ¿verdad? Los efectos, incluso cómo ayudan ciertas sustancias que son consideradas ilegales, como por ejemplo para el tratamiento de trastornos de la personalidad, para esquizofrenia, para estrés postraumático y para otros tipos de enfermedades de carácter mental. Entonces aquí no se hace, pero pues en la práctica no está prohibido siempre que sea con fines médicos y se necesitan permisos especiales, pero si todo eso está siempre pues regulado por normativa nacional a través de la superintendencia ahora. Ok, mira, en episodios anteriores con Leonardo estábamos hablando de que, por ejemplo, Saludo, abogados, Leonardo. sí, correcto, abogados que a veces dejan precedentes, sí, como por Claro, ejemplo él y el tema de las responsabilidades paternas en correcto. el abandono a sus hijos, entonces se cambian leyes, sí. Ujú. Entonces, me imagino yo que esto debe de haber una revisión cada cierto tiempo. Y más Debería. adelante vamos a hablar, por ejemplo, de casos como bueno, todos conocemos en Sudamérica, Uruguay, que Sí, legalizó la Mary Jane, en Estados Unidos también, en Portugal, pues ya sabemos que es libre todo tipo correcto. de cosas. Entonces, ¿cómo podría, digamos que este tema, tener una revisión en aspectos legales aquí en El Salvador? Sí, a mi forma de pensar, pues la revisión siempre en derecho tiene que ser constante porque la realidad avanza, entonces el derecho, si bien el derecho no, casi nunca va a ir tan a la par de la realidad, sino que tiene que pasar algo para que el derecho cambie, entonces siempre va como un poquito atrás, pero siempre tiene que estar en revisión constante, entonces cuando vemos ejemplos como en Sudamérica, incluso lo que pasó en México ya por 1940, cuando Lázaro Cárdenas pues El experimento de despenalizó. Cárdenas, correcto. Ujú. Exacto, despenalizó pues el consumo de sustancias, incluso el gobierno hacía como un expendio de esas sustancias, siempre pues bajo una regulación estricta y tenía pues ya precios fijados. Entonces lo que se ha visto y con el caso de Portugal, lo que se ha visto es todo lo contrario a lo que la gente pensaba, que por ejemplo iban a aumentar las tasas de mortalidad por sobredosis o que iba a aumentar el consumo, pero en realidad lo que pasó es totalmente lo contrario. Por ejemplo, se vio en el caso de Portugal de que hubo una reducción, incluso en el uso de las drogas, hubo una reducción de las muertes ocasionadas por sobredosis, hubo una reducción, por ejemplo, de VIH por infección Por intercambio de jeringas, sí, intercambio de correcto. jeringas, de hepatitis B y C. Entonces, porque el Estado dejó de criminalizar esas conductas porque se dio cuenta de que no podía cambiar el hecho de que las personas iban a continuar consumiendo y que el hecho de criminalizar, por ejemplo, cualquier actividad relativa a las drogas, solo generaba pues problemáticas sociales, como por ejemplo el narcotráfico, que solo en México creo que en el 2024, creo que sumó más de 60,000 muertes al año solo por cuestiones relativas a las drogas. Entonces es un cambio de paradigma totalmente Sí, bueno. y es un cambio de paradigma, por ejemplo, de ver a estas personas que consumen o portan, en vez de verlos como criminales, se les ve como potenciales pacientes de una adicción o de cierto consumo. Pero quiero regresar a este punto de la criminalización.
este tema, Sí. porque creo que es algo muy importante. Por ejemplo, en el país el enfoque punitivo ha sido la norma, o sea, se le castiga a la persona y Sí. el tema del castigo, ya lo decía Foucault en algún momento, Ujú. ¿verdad? Viene de épocas antiguas en las que el castigo venía porque había que castigar la ofensa contra el rey. Sí. Y ahora la ley cambia y el enfoque del castigo también cambia. Porque, bueno, incluso haciendo pequeños paréntesis, Foucault establecía que antes era como para que la gente mirara el castigo, ¿ya? Así hacían casi que una feria alrededor Claro. de quemar a una persona, vendían choripanes alrededor, o sea, Sí. sucedía así. Y después con el tiempo esto cambió a un enfoque de ellos, ok, van a vivir pagando pena por la Correcto. culpa del acto que hicieron. Pero Foucault al final habla, o en este libro que no recuerdo, pero la cosa es, el problema de castigar, solamente castigar, es que no alivia los problemas que genera ese crimen, ¿ya? O sea, castigamos como para disuadir, pero no es el castigo lo que al final soluciona el problema. Y entonces aquí me gustaría preguntarte, actualmente El Salvador, ¿cómo aborda el consumo de drogas desde un punto de vista criminalístico? Lo aborda de la peor forma posible, con simples palabras. ¿Por qué? Porque así como tú hacías en la introducción, que nosotros tenemos esa concepción, mala concepción aprendida, de que las conductas que deben ser consideradas como delictivas tienen que ser únicamente castigadas y se le señala a la persona como sos un criminal y te vamos a castigar, te exponemos en público, en redes sociales y se te sataniza y se te condena para siempre, porque no solo para la pena que vayas a cumplir, El sino linchamiento social. Exacto, entonces el problema está que seguimos con esa tradición muy, muy arcaica, muy desactualizada de la concepción de cómo se debe retomar, cómo se debe básicamente velar porque la persona que cometió un crimen haya un fin resocializador, que lastimosamente aquí no lo tenemos. Aquí nuestra política penal y nuestro sistema de salud funcionan de la misma forma, que en vez de buscar la prevención, solo busca paliar el problema. Entonces, así es justamente nuestro sistema de salud. No busca prevenir la enfermedad, sino que solo te busca curar cuando ya, por ejemplo, estás en fase terminal. Lo mismo funciona en el ámbito penal, en la política criminal del país, que únicamente lo que busca es atacar el delito a la persona, encarcelarla, exhibirla públicamente y ya, y satanizarla y ahí murió. Pero no, lo que se debe hacer es, en el tema del uso de las drogas, es entender de que hay una problemática social latente, definitivamente la hay. Entonces hay que ver, porque la persona que tiene una drogodependencia no es únicamente porque le gusta la droga, no, muchas veces, y por eso está ahí, cuando se atiende el paciente con drogodependencia, hay una dualidad en el diagnóstico que se hace, que a la par del trastorno por consumo de drogas, siempre generalmente se desencadena o es desencadenante, o incluso de forma previa hay otros tipos de trastornos, por ejemplo, la depresión, ansiedad, trastornos hay problemas, por ejemplo, esquizofrenia. Postraumáticos, claro. Postraumáticos. Entonces lo que busca la persona es el lidiar con esa carga que ya tiene de tener un problema pues ya de carácter pues mental a nivel cerebral. Entonces muchas veces no es porque la persona, porque cuando hablamos de la drogadicción y drogodependencia está el componente farmacológico, que es lo que te hace, el efecto inmediato que hace la droga, por ejemplo a nivel cerebral con el famoso boost de dopamina, ¿verdad? Que te hace sentir pues eufórico, etcétera, etcétera. Pero también hay otros componentes o otras variables que ya son tanto, pues genéticamente se ha comprobado de que hay predisposición al abuso de sustancias, y también hay un componente externo, y dentro del componente externo está básicamente los aspectos ambientales de la historia de vida de la persona, que incluso lo pueden hacer llevar a que siga consumiendo. Entonces no es únicamente porque ay, qué rica la droga, por ejemplo. No, ya es un problema estructural que debe ser abordado desde la forma en que hay que tratar al paciente y rehabilitarlo, ¿verdad? Y claramente pues no, porque clínicamente ni siquiera hay una definición de qué tanto el consumo de una sustancia es bueno o mala, sino que depende del abuso que se hace de la misma. Por ejemplo, está bien una taza de café al día,
como ya dijimos, es un tipo de droga, claramente. Un par de cervecitas no caen mal. Por ejemplo, la gente que le gusta la Mary Jane, por ejemplo, para, no sé, para escuchar música, para relajarse, para estudiar, porque hace que hayan más conexiones en el cerebro que, pues, potencien. Estimula, claro. Estimula y potencia, por ejemplo, la creatividad, los sonidos, los colores, los olores, todo, ¿verdad? Entonces, no es que sea malo en sí, sino que el abuso de eso y que ya repercute en otras áreas de la vida, eso es lo que en definición es drogodependencia, y eso es lo que está mal, ¿verdad? Entonces, la política criminal tiene que ir encaminada a tratar cuando hay un problema como ese, no a criminalizar a la persona como tal. Entonces, ahí sí haríamos cambios sustanciales en cómo se aborda esa situación. Ok, vamos a ver, ¿y la ley qué dice como tal? Yo me imagino, pues no soy abogánster, pero ¿cómo dice la ley o qué artículos establece penalidad contra esto? Sí, fíjate que esos siempre están contemplados en esta ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, donde en el capítulo 4 establece pues delitos tales como, te voy a dar unos ejemplos, por ejemplo, siembra y cultivo, por ejemplo, las personas que se han encontrado con macetitas con la gran planta, ¿verdad? De Mary Jane y que lo sacan en las noticias. Sí, sí. Entonces, Eso está sí, por cultivar marihuana. Exacto, sí. Exacto. Perfecto ejemplo. Siembra y cultivo. Está la fabricación o transformación, ¿verdad? Por ejemplo, se encontraron un laboratorio de brownies. De brownies, así tipo Walter White, ¿verdad? También sí, pero de brownies con Mary Jane. Ajá. Sí, cabal. Posesión y tenencia. Quiero hacer un especial énfasis en delito de posesión y tenencia. Y no sé si me puedo explayar un poco en el por qué. Sí, por favor. Fíjate que el delito de posesión y tenencia que establece el artículo 34 de esta ley dice: el que sin autorización legal, como ya te mencionaba, podés tener drogas cuando tienes una autorización legal para hacerlo, por ejemplo, con fines médicos, etcétera, ¿verdad? Ajá. Pero dice: el que sin autorización legal posea o tenga semillas, hojas, florescencias, plantas o parte de ellas o drogas ilícitas en cantidades menores a 2 gramos a las que se refiere esta ley será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 colones. Bueno, eso no importa, pero lo importante acá es lo siguiente, que pasó algo bastante curioso a principios de este siglo. Allá como por el 2004, lo que estaba pasando es de que habían varios jueces de paz o de instrucción, que son básicamente jueces de lo penal. Ajá. Ellos estaban conociendo de procesos en los cuales a las personas se les estaba imputando el delito de posesión y tenencias. Ajá. Entonces, dentro de las funciones del juez, hay una potestad que la Constitución le da directamente al juez, que se llama la inaplicabilidad de una norma. ¿Qué es eso? Es que cuando un juez hace el análisis de un caso con base en la ley, tiene que siempre basarse también en la Constitución. Entonces, si advierte que hay una norma que él tiene que aplicar para resolver el caso, pero que él sepa o que él crea que va en contra de la Constitución, entonces tiene que inaplicar esa norma, o sea, no aplica esa norma que debe él aplicar para resolver el caso. Entonces, esa inaplicabilidad la remite a la Sala de lo Constitucional porque es como una contradicción. Exacto. Entonces, es la Sala de lo Constitucional quien va a establecer si esa norma es o no constitucional, pero el juez tiene la autoridad que para ese caso en específico no aplicar esa norma porque va en contra de la Constitución. Entonces, déjame ver si te lo entiendo. Ajá. Yo lo voy a tratar de poner en algo más. Porque esa es la introducción de lo que pasó. Sí. Ajá. Jesús del Huerto. Sí. La onda es que mira, por ejemplo, si la Constitución dijera pues que yo tengo el derecho constitucional de poder dedicarme a lo que yo quiera. Correcto. ¿Sí? Y yo quiero a vender brownies con marihuana, entonces ese es mi derecho constitucional. Sin embargo, entra en contravenio con esta ley que regula estos aspectos de la droga. Entonces, si yo tengo esto, que es el alegato de mi caso, cosa es que el juez puede decir, la verdad es que la Constitución dice que él se puede dedicar a esto y no está afectando a terceros. Exacto. Ajá. Entonces, aquí yo lo voy a escalar porque al final él se está dedicando a algo que la Constitución se lo permite, si ese fuese el caso. Sí. Ajá. Entonces, una ley que está, digamos, que por debajo de la Constitución. Correcto. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos que debería entonces la Sala de lo Constitucional determinar si debe o no. Exacto. Eso es justamente lo que pasa, que si la Constitución en ese caso, supongamos que dijera de que sí se puede, por ejemplo, la gente puede, como en tu caso, cultivar lo que quiera, y hay una norma bajo la Constitución que dice que no, ahí hay una contradicción. Sin embargo, por jerarquía, la norma primaria, o sea, la que está arriba en la cúspide, es siempre la Constitución. Entonces, si hay una norma que está abajo, que
entra en contradicción directa y que sea evidente, entonces ahí lo que el juez puede hacer es no aplicar esa norma abajo de la Constitución porque hay una contradicción directa con la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la posesión y tenencia? Que los jueces estaban no aplicando esa norma que castiga, por ejemplo, la tenencia menor a 2 gramos y se establece una pena de prisión de 2 a 4 años. ¿Por qué? Porque consideraban de que ahí lo que persigue el delito, que por ejemplo es el bien jurídico, se le llama a eso que se protege en el derecho penal, que es la salud pública, no se está viendo afectada cuando tú te encuentras en posesión de una cantidad de droga menor a 2 gramos. Ajá. Entonces, ahí absolvían a los imputados. Bueno, ahí se resolvió el caso. Pero la sala, ¿qué fue lo que dijo? La sala ya en el 2012 resolvió todo eso. Se tardó varios años. Qué raro. Ajá. Entonces... Ok, sí. Uy, qué 8 raro. años más tarde. Sí. Entonces, la sala dijo, bueno... Si bien es cierto, dentro de la política criminal que tiene un país y dentro de la libertad de configuración, lo que te decía que los diputados pueden determinar esto, claro. Exacto. Ellos pueden determinar qué conductas son o no reprochables, pero la sala decía, en el caso en concreto, cuando se le encuentra a una persona una posesión que puede ser incluso menor de 2 gramos o mayor a 2 gramos, pero si esta conducta va encaminada a un fin de autoconsumo, lo que la sala decía, una conducta autorreferente. Ajá. Que de lo que yo quiero hablar a continuación. Ajá. Entonces, bueno, creo que ya hice una introducción. Claro. Puedo seguir. Sí. Bueno, entonces decía de que dentro del ámbito de libertad, de ese derecho a la libertad, seamos abogados o no seamos abogados, sabemos que tenemos libertad. Claro. Libertad entendido en todo el sentido. Por ejemplo, si yo me quisiera levantar de esta entrevista a la mitad de irme, yo puedo hacerlo. Y nadie me puede obligar a quedarme. Si yo quisiera, por ejemplo, ahorita quitarme la camisa, podría hacerlo. Hay libertad tanto de hacer como también libertad tanto en el pensamiento. Por eso es de que existe la libertad de expresión, la libertad de religión, etcétera, etcétera. Porque desde la esfera de lo más íntimo de la persona, que es esa libertad de mi proyecto de vida, que la sala lo decía, la autodeterminación moral, la llamaba, que es que el Estado no te puede decir, mira, Salvador, vos tenés que pensar así, vos tenés que hacer esto. No puede, porque es una esfera tan personal que se escapa de lo que puede ser reprochable penalmente. O sea, no se puede perseguir ese tipo de conductas, a no ser como decía Benito Juárez. A mí me encanta analizar esta frase de el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si uno analiza eso, es exactamente lo que decía la sala, que cuando hay un respeto a los derechos de las otras personas, entonces no se están afectando los derechos de otras personas, esa conducta que no afecta a otras personas no puede ser reprochable penalmente. Entonces no se me puede perseguir a mí y no se me puede imponer ningún tipo de sanción por una conducta que no afecta a terceros, que es autorreferente. Ok. Y aquí yo quiero que me termine de contar el chambre. Vaya. Eso dice la sala de lo constitucional. Pero vaya, por ejemplo, aquí agarran a Marito, por ejemplo, con un gran bodoque de mota, un churro bien armado, pesado. Entonces viene y pues estaba ahí, digamos que en una especie de amparo, limbo por 8 años en lo que no llegaba a esto. Pero la pregunta es, ya se determina que la tenencia de esto no afecta a nadie. Con fines de autoconsumo. Correcto. Sin embargo, si por ejemplo te agarran y te hacen un cateo y por ejemplo te descubren cualquier cantidad de droga, pero también te descubren otro teléfono, te descubren un fardo de billetes, te descubren una balanza, entonces ya ahí ya puede considerar de que el fin no era para autoconsumo, sino que ya era con fines de tráfico. Por ejemplo, imagínate, yo tengo un gran ladrillo de mota en el cuarto, no lo tengo, pero si lo tuviera, y entonces lo encuentran ahí, pero no hay otro teléfono, no hay un gran fardo de billetes, no hay nada y ahí, entonces mi pregunta es, ya superamos los 2 gramos, o sea, estamos hablando de un ladrillo. Sí. Pero entonces, ¿qué sucede conmigo? Y esta nueva, digamos que, no nueva, 2012, digamos que la Corte, la Sala de lo Constitucional dice esto. ¿Qué sucede? Fíjate que hay 2 escenarios y la misma realidad, porque hay una realidad formal y material. Formalmente, y con base en lo que dijo la sala, es como, bueno, Salvador, te encontramos este gran bodoque de Mary Jane, ¿verdad? Pero como no te encontramos otros indicios de que tú la tenías con fines de tráfico, exacto, entonces no se te puede reprochar penalmente. Pero esa es la realidad formal, eso es lo que dice la ley, y la jurisprudencia de la sala forma parte de la ley, de cómo se interpreta y aplica la ley. Pero la realidad material, o sea, lo que vivimos ya tangible, es diferente, porque ¿qué es lo que va a pasar? Y eso viene en relación con el fondo del asunto de la sentencia, que es que la sala dijo, no vamos a eliminar
eliminar este artículo del ordenamiento jurídico, o sea, siempre va a estar este delito de posesión y tenencia, pero los poderes públicos, llámese fiscalía, policía, jueces, Corte Suprema, tienen que interpretar este artículo conforme a que si la persona lo hace para fines de autoconsumo, conducta autorreferente, no se le persigue penalmente. Pero si es para fines de tráfico, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? En la realidad, si a usted descubre en ese bodoque, la policía, ¿qué va a hacer? No va a decir, según la sentencia de la sala, y no, te va a capturar y te va a enchuchar, te van a llevar enchuchado. No me puedo imaginar un policía diciendo, sí, mire, lo vamos a dejar ir porque hay en el 2012. Sí, hay en la sala, los magistrados que le suscribieron. No. No va a pasar eso. Entonces te van a llevar preso, te van a capturar, y lo más seguro es de que pues va a pasar el proceso, hasta que ahí se va a demostrar, por ejemplo, por medio de análisis de sangre, orina, de que tú consumes y que no se te encontraron otros indicios para creer que tú estabas haciendo eso con fines de tráfico, te van a absolver de los cargos, lo más seguro, pero vas a tener que pasar todo ese proceso penal. Y voy a estar preso durante todo este tiempo. Exacto. Incluso en Bartocha, ¿cómo procede? Incluso parte de esa sentencia decía de que, porque también entre otros argumentos, era de que se debe de negar la libertad condicional para delitos relativos a las drogas. Entonces, ese artículo sigue estando vigente. Entonces, si por ejemplo a vos te imputan delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, lo más seguro es que el juez te deniegue la libertad condicional. Entonces, vas a tener que pasar todo el proceso en prisión provisional hasta que se te demuestre de que tú lo hacías con fines de autoconsumo. Entonces, es bastante triste. Entonces, ahí la política criminal ahí falla, porque ya un tribunal dio un fallo en el cual se debe interpretar así, pero en la realidad no pasa, pues en la realidad se te va a seguir el proceso, pues, y lo más seguro es que en prisión. Entonces, no hay una justicia, porque ya el tribunal dijo así tiene que ser, pero no se hace así. No se hace de esa manera. Es como que legal e ilegal en algún sentido. Sí, es eso, fíjate, falla en haber una justicia material, solo está formal, solo está en papel, pero ya en la realidad, pues la política criminal sí sigue, pues, revictimizando, entonces sigue siendo bastante punitiva, entonces ahí falla, pero sí, definitivamente yo he visto que los jueces sí, incluso hace poco estuve en una audiencia inicial en un juzgado de paz de San Salvador, en el cual era un bicho, tenía 18 añitos, iba saliendo del trabajo y le descubrieron creo que 2 porciones de marihuana súper ínfimas, ¿verdad? Entonces él tenía como 17 días en prisión, porque pues ahora los plazos judiciales pues se han alargado. Entonces en la audiencia inicial el juez dijo, como solo se le encontró esa porción de material vegetal, así lo definen ellos, y no se le encontró ningún otro indicio para pues establecer de que él lo hacía con fines de tráfico, entonces el juez dijo, bueno, y dio una gran argumentación y dijo, bueno, pero es que esto se escapa del ámbito de lo penal, porque eso da a entender de que él lo tenía con fines de autoconsumo, entonces lo sobreseyó, o sea, lo liberó de cargos en la audiencia, fue suertudo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si fuera un poco más, probablemente pues sí hubiera denegado la detención provisional y hubiera seguido el proceso, aunque al final se tuviese absuelto, pero sí es bastante complicado cómo se aplica ya en la realidad. Qué complicado. Sí. Y hay como algún estigma social después de esto, ¿no? Sí. Definitivamente hay un estigma, pues que tú lo puedes ver en lo que estamos hablando, ¿verdad? De cómo estigmatiza a la persona que consume sustancias, pero por otro lado, en redes sociales podemos ver cuando suben, por ejemplo, Fiscalía sube publicaciones relativas a las drogas, como, que sí, drogadictos, que no sé qué, que no sé cuándo, pero probablemente esa persona es bola, por ejemplo. Esa persona tiene adicción al azúcar, a la cafeína, porque hay que entender que la drogadicción ya a nivel pues cerebral no es únicamente por el consumo de sustancias. Incluso hay actividades que así lo define la literatura, que no son relativas a sustancias, que generan en el cerebro, o sea, un mecanismo que es exactamente drogadicción, pero no con sustancias. Por ejemplo, actividades tan cotidianas como hay personas que tienen una obsesión, por ejemplo, por actividades como el gimnasio, incluso, y nosotros podemos decir, pero que pasa 3 horas en el gimnasio con la famosa frase del fallo al músculo, ¿verdad? Sí, entonces, pero ahí está el tema de lo autorreferente, ¿no? Exacto, exactamente. Por ejemplo, y ahí es donde tal vez habría que decirlo. Tú lo dices como lo decía Benito Juárez, ¿va? A todos nos cortaban el pelo como ese maldito, lo detesto. Pero
El tema está que mi derecho termina cuando comienza el del otro, ¿no? Entonces, Correcto. por ejemplo, esto del autorreferente, yo voy al gimnasio 3 horas y medianamente esto no afecte a nadie más, ¿sí? Claro. Pues yo tengo el derecho de poder hacerlo, ¿no? Sí, a lo que voy de que ya a nivel del cerebro, cómo funciona el mecanismo Ajá. de la adicción es de que Correcto. puede haber adicción no a sustancias, sino que, por ejemplo, A incluso circunstancias, actos y todo circunstancias, eso. personas, incluso Ajá. ese comportamiento compulsivo hacia situaciones que no son de consumo de sustancias, también es un mecanismo que el cerebro, pues, no solo es similar, es exactamente el mismo al de una adicción. Entonces, el hecho de estigmatizar a las personas cuando probablemente esa persona tiene otro tipo de adicción que no se materializa, por ejemplo, en el uso de una sustancia, pero no le quita que hay un problema ya a nivel cerebral que tiene que ser abordado. Entonces, el quitar el estigma a través de la educación, ¿verdad? De que estas no son criminales, pues, no son malas personas, especialmente si es para autoconsumo, como ya decíamos, que no afecta bienes jurídicos de terceros, no afecta derechos de terceros, como diría Benito Juárez. Entonces cambiar esa preconcepción que se tiene de las cosas, ¿verdad? Y de cómo las personas se les estigma por la comisión de un delito o por el hecho de consumir alguna sustancia. Ok. Bueno, mira, quiero que hablemos un poquito sobre tu experiencia personal. Bueno, ya lo decíamos, Leonardo ha tenido la experiencia Sí. de comenzar procesos con el tema de impugnar leyes o modificar algunos artículos. Sí. Pues aquí me gustaría preguntarte, ¿tenés experiencias en esto como demandante en procesos ante la sala de lo constitucional y como abogado defensor en casos penales de este tipo? Sí, definitivamente. Incluso varios de esos procesos los he llevado con Leonardo. Un saludo, pues. Ajá. Un saludo. Nuevamente, saludos a Leonardo. Gracias saludos a él Leonardo, pudimos sí. hacer el contacto aquí. Entonces sí, ya hemos sido demandantes incluso cuando, desde la pandemia, ya por el 2020, cuando te acordás que había un gran conflicto porque por la famosa pandemia estricta que se puso a principios de la pandemia, ya como por... Sí, que eran como 3 meses en los que no podíamos salir. Pero y nadie, después, exacto. ajá. Entonces nosotros impugnamos ese artículo porque consideramos de que una pandemia demasiado estricta era atentatorio a los principios de... al bien jurídico de la libertad, o sea, al derecho a la libertad. Entonces, al final se admitió, pero al final pues se sobreseyó porque ya había cesado ese decreto ejecutivo, porque solo se pueden restringir derechos a través de una ley. En cambio, cuando el presidente firma un decreto, esa no es ley, es un decreto ejecutivo. Entonces no tiene las mismas características. Ya porque es como lo que tú me decías, la Constitución arriba. Exacto. Y debajo de la Constitución lo que puede o no hacer en contravenio de la Constitución. Entonces nosotros eso argumentamos, ¿verdad? De que había una restricción al derecho a la libertad ambulatoria, pero lo estaba haciendo un decreto ejecutivo y no era el presidente quien definía eso, sino que era la Asamblea Legislativa. Bueno, ahí pasó un gran problema y al final pues se quitó, ¿verdad? Después fuimos demandantes en un proceso de pérdida de los derechos de la ciudadanía que justamente nosotros presentamos la demanda porque la Constitución regula que bajo ciertas circunstancias, a ti se te pueden quitar los derechos a la ciudadanía, como el derecho a votar o el derecho a ser electo. ¿Bajo qué condiciones se podía perder? Por ejemplo, cuando se hacen actos tendientes a promocionar la reelección presidencial, que es lo que pasó allá por el 2021. Entonces, ese proceso no lo regulaba la Constitución. Entonces demandamos a la Asamblea Legislativa a través de la Sala Constitucional porque no había una regulación como tal. Y resulta que dentro de los 30 años de vigencia de la Constitución nunca se había presentado un proceso y solo una semana antes de que nosotros presentáramos esa demanda llegó el primer proceso de pérdida de los derechos de la ciudadanía, que fue esa la sentencia que pues abrió la puerta a la reelección presidencial consecutiva. Entonces esa y también pues ya en el ámbito ya personal, yo justamente ahorita estoy llevando un proceso penal de un imputado que no puedo entrar en detalles porque tiene reserva el caso. Sin embargo, ahí pues se toca el tema de las drogas y también de una impugnación que también haré por un delito que está tipificado en esta misma ley relativa a las drogas sobre la administración de drogas cuando hay consentimiento, pero administración no entendido como que te estoy supliendo de tales sustancias, no que te estoy ayudando entonces porque hay ciertos tipos de sustancias que requieren como cierto grado de conocimiento, de complejidad para la administración. Entonces la ley castiga también cuando alguien te ayuda, ¿verdad? Pero, como por ejemplo podría ser, digamos, enteógenos, tal vez. Exacto. Hongos, todo este tipo de cosas. Exacto. Por ejemplo, todas esas incluso las ceremonias que hacen de ayahuasca y todo eso, ahí lo que se está haciendo y eso no se persigue penalmente. Entonces aquí hay una política un poco disonante porque es contradictoria. Porque, por ejemplo, tú vas allá
al volcán de San Salvador, allá por el Boquerón, y ahí hacen sesiones con chamanes y todo, ¿verdad? Pero eso no se persigue penalmente y está bien porque eso se ha demostrado científicamente que ese tipo de sustancias ayudan, por ejemplo, a la reducción del ego, ayudan, por ejemplo, a sobrellevar, como te mencionaba, ciertas circunstancias, trastornos, etcétera. Entonces es beneficioso. Entonces ahí se puede cumplir incluso el delito de administración de drogas, que es el que estoy tratando de impugnar, porque es exactamente lo mismo que hablábamos. No afecta a otras personas, perdón. Y si hay consentimiento, pues. Y hay consentimiento por parte de la persona que lo va a usar. Entonces, ¿por qué se le tiene que reprochar penalmente a esta persona por ofrecerle una ayuda necesaria, verdad? Entonces, ahí estoy que quiero impugnar este artículo por las mismas razones. Ok, vaya, vamos a ver, para poder hacer como una especie de retroalimentación de lo que hemos hablado hasta ahorita, porque hay que decir que es un poco, mira, la ley es hermosa, pero es compleja. Es compleja. Y bueno, mira, yo entiendo que la ley se crea en función de la moral y la lógica, espero yo, ¿verdad? Sí, entonces todo esto tiene como un proceso, ¿no? O sea, y si existe una ley y pues se puede derogar la ley, solo puede ser porque es lógico y es moral. Correcto. ¿Ya? Entonces aquí me gustaría preguntar, ¿qué argumentos jurídicos estás utilizando en este caso como para impugnar esto de la... Me imagino que va el consentimiento y lo autorreferente, correcto. pero ¿cómo describirías esta lógica para impugnar este artículo que habla de la administración de las drogas asistidas? ¿Cómo lo dirías en lógica y en pocas palabras, pues, para que no nos perdamos? Vale. Perdón. Básicamente la ley regula conductas humanas, partamos de ahí. Correcto. Entonces, la ley relativa a las drogas regula pues todo lo relativo a las drogas, a su fabricación, exportación o comercio, etcétera, etcétera, que está prohibido, ¿verdad? Entonces, este artículo habla sobre cuando una persona le administra otra droga a alguien con fines no terapéuticos, porque un médico sí lo podría hacer, ¿verdad? Pero cuando es con fines no médicos, por ejemplo, de recreación, entonces ahí la persona estaría cometiendo este delito. ¿De suministrar? Administrar. Porque suministro sí es... Como de venta, ¿verdad? Ajá, eso sí es más grave. Sí, administración, ajá. Entonces, se parte de la idea de que hay una problemática y que hay una circunstancia específica que es que, como ya se dijo en pues, minutos anteriores, de que las conductas autorreferentes, cuando no afectan a derechos de los terceros, como decía Benito Juárez, no tienen por qué reprocharse ni perseguirse penalmente. Entonces, partamos a el delito específico. Si la persona ya se sabe que el autoconsumo está permitido y no tiene por qué reprochársele porque es algo pues, muy propio de la persona, entonces, ¿por qué? Si hay cierto grado de dificultad, por así decirlo, porque hay cierto tipo de drogas que se necesitan de ciertos conocimientos para que la persona la pueda usar, ¿verdad? Entonces, si esta persona está prestando esa ayuda con el pleno consentimiento de la persona que lo va a usar, entonces estamos en la esfera de lo mismo, de que la persona está consintiendo el usarla, pero necesita una ayuda técnica o pues o tal vez incluso una persona con dificultades de movilidad y necesita una asistencia y pues quiere echarse una hepatite gallo. Pero no se me había ocurrido, pero pues sí, ahí para el argumento. Muy buen argumento, fíjate, sí, tenés razón. De pronto estoy malito. Entonces, por ejemplo, te sostengo el porrito, ¿verdad? Hágame el favor. Ajá, cabal. Entonces, a mí se me tiene que reprochar penalmente. ¿Pero por qué? Si tú estás consintiendo, la sala decía, mientras sea mayor de edad y esté en sus plenas facultades mentales, uno puede consentir, ¿verdad? Sí. Hacer lo que uno quiera con su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se le tiene que reprochar a esa persona? Entonces, cuando hay un consentimiento de ambas partes para poder, pues sí, va a haber ponga. Exacto. Ajá. Entonces, eso va en contra, pues, de la libertad. Entonces, va en contradicción con el artículo 1 y 2 de la Constitución. Entonces, de ahí parte la argumentación jurídica. Entonces, de ahí parten la argumentación para una demanda de inconstitucionalidad al encontrar eso que la ley regula que va en contradicción directa con principios, derechos o garantías establecidas en la Constitución, que en este caso, es la libertad. Ok. Mire, quiero tratar dos puntos. Ahorita vamos a tratar este tema internacional. Okay. Porque hay que hablar sobre cómo sucede en otros países y qué efectos tiene. Ya lo hablábamos un poco, por ejemplo, cómo ha sido en Portugal y en Uruguay. Pero también, por ejemplo, me gustaría hablar sobre el tema visto del enfoque de la salud. Pero comencemos aquí en internacional. Ya hablamos de Portugal, que es legal. Correcto. Ya hablamos de México con el experimento de Cárdenas en 1941, sí, creo. Por ahí anda, sí. Y
curioso el caso para quien quiera buscarlo, ¿por qué es que después de 6 meses se vuelve a esta situación? Estábamos en la Segunda Guerra Mundial, pero pueden buscar también los efectos de esto y les va a parecer muy interesante. También Suiza y algunos países en Europa que cambian un enfoque de criminalizar a atender, reinsertar a estas personas a la sociedad, porque nosotros aquí creo que tenemos una cultura un poco violenta. Y creemos que vos sos un drogo porque querés ser un drogo, cuando de pronto vemos personas que viven debajo de un puente y que tienen adicciones serias y nosotros las juzgamos y decimos, ellos están ahí porque quieren. Claro. Como aquí en este país se acostumbra a decir, el pobre es pobre porque quiere. Y eso es. Sí, eso es. Ni qué decirte ahí. Entonces en distintos países se han así hecho ensayos en estos caminos. Por ejemplo, en el 2001 Portugal despenaliza todas las drogas y trató a los consumidores como posibles pacientes o pacientes. Los resultados, como ya los decía, ¿verdad? Reducción de muertes por sobredosis, menos VIH en las calles y menos presos. En México, el experimento de Cárdenas legaliza por 6 meses la heroína y la cocaína y hace dispensarios médicos. La criminalización bajó porque, y mira que esto es un efecto bien interesante, porque al quitarla, el mercado negro no podía competir con el precio del Estado, ¿sí? Entonces, las personas que eran adictas a esto ya no tenían que ir a delinquir para poder conseguir el dinero, o sea, para poder satisfacer esa adicción, porque es una adicción. Cuando nosotros dejamos de ver la adicción como una enfermedad y la vemos como un juicio público, entonces ahí nos vamos a acabar a la persona y la vamos a tratar como menos que una persona. Entonces el enfoque ahí fue diferente. Y esto ya lo hemos hablado en otros episodios, fíjate. Por ejemplo, sobre las adicciones. Aquí me gustaría preguntar, ¿qué aprendemos del modo de despenalización de Portugal, según esto? Aprendemos a cambiar un paradigma bastante grande que tenemos, ¿verdad? Como sociedad en la cual, pues, como ya hemos mencionado, se estigmatiza una problemática que no por estigmatizarla y señalarla, no por eso va a desaparecer. Va a seguir latente y mientras más se estigme, se señalice, se criminalice, más va a existir. O sea, no es porque... Incluso la Asamblea Legislativa, y quiero leer esto textualmente porque me preocupó, en la sentencia que yo te mencionaba, porque se tiene que correr traslado, o sea, tiene que argumentar la Asamblea Legislativa por qué la ley sí es constitucional, y también se le da el uso de la palabra al fiscal general de la República. Entonces, cuando la Asamblea hizo su derecho de réplica y dio los argumentos de por qué sí era constitucional el artículo, la Asamblea Legislativa dijo, y eso es bastante preocupante, si bien es cierto, data como del 2006, pero igual, dice: la drogadicción, sostuvo la Asamblea, es un fenómeno que deteriora la salud física y mental de los habitantes de la República y es, además, factor criminógeno que atenta contra las bases económicas, sociales, culturales y políticas de la sociedad. El combate y el control de las actividades ilícitas es una forma de prevenir el problema de la drogadicción. Estamos hablando que la Asamblea Legislativa tenía esa concepción antigua de que únicamente persiguiendo la criminalidad, al narcotráfico, iba a prevenir la drogadicción, esa problemática de salud. Pero es bien contradictorio. Exacto. Porque es el tema de la criminalización lo que establece el mercado negro de la venta del narcotráfico. Y no vas a quitar el problema social solo únicamente atacando, por ejemplo, a los dispensadores, fabricadores, a la red, ¿verdad? De narcotráfico, porque es una problemática social que incluso es de salud. Entonces, no atacando la criminalidad vas a quitar el problema. Entonces, aquí en ese argumento la Asamblea dio la peor definición de la política criminal del país, que atacando los cárteles de drogas, por ejemplo, se iba a erradicar el problema de drogadicción, pero no, es que no funciona así, pues es un problema más complejo, e incluso es un problema de salud mental. Entonces, no atacando y no criminalizando vas a quitar el problema de raíz. Esa es una política muy errada. Sí, es que fíjate que yo creo que en el ideal, porque muchas veces las personas se van al ideal para poder definir la solución a los problemas, que creo que es el gran problema, porque al final no somos entes ideales, es que si no hay drogas, no hay adicción. Que si no existe la sustancia en el mercado, definitivamente no va a haber personas que se vuelvan adictas a ella. O sea, tiene lógica dentro de lo ideal. ¿Sí? Exacto. Tiene lógica dentro de lo ideal. Hay que ver cómo funciona esto, ¿verdad? Porque vos decís, está la realidad material de un país y después llega la ley. ¿Ya? Exacto. Por ejemplo, vemos criptomonedas que estaban desregularizadas en el mundo y que para los estados eran juegos
y que realmente no, Sí, no servían de nada. No lo tomaban en serio, claro. Sí, y entonces ahora vemos cómo todos los países ahora están tratando de hacer regulaciones Claro. dentro de Ujú. este mundo cripto para poder determinarlo. Pero esto comenzó allá por el 2006, 9 por 2008, ahí. 2009, por ahí, Ajá, con por un ahí. paper de Nakamoto. Sí, y que valía como $1, $1 cada uno, Si yo ¿no? hubiera comprado, yo si vuelvo Y en el tiempo voy. en vez de estar jugando Mica, hubiese comprado Bitcoin, Sí, ahorita fíjate. estuviera comprando terrenos. La cosa es que, como vos decís, llega la ley. Entonces, y aquí, mira qué curioso es esto, porque, por ejemplo, cuando crearon o sintetizaron el LSD, no era ilegal. Sí, Ya. Entonces, el mundo, o sea, todo se inundó de LSD y después dijo la ley. Bueno, creo que tenemos que empezar a regular esto. Entonces, sí. es absurdo creer que un ente como el ser humano, que está propenso en muchos aspectos de volverse adicto a algo, Ujú. que la ley es automática y nomás aparece una sustancia en el mundo, la va a prohibir. No va a funcionar así. Sí, exacto. Entonces, el ser humano, que es propenso a adicciones, encuentra por accidente estos elementos, el Sí. Cyner, La pega de zapato, lo que la pega de sea. zapato, todo esto. Entonces, es imposible que la ley llegue antes que la Sí. adicción, ¿sí? Y en ese sentido, pues ya se establece todo un mercado negro, pues, Correcto. por así decirlo. Sí. Tal vez no se me va a entender muy bien. Pero, por Definitivamente. ejemplo, vamos a ver el caso de Suiza, ¿no? Que esto me pareció muy interesante. Que, pues sí, la heroína es un problema, ¿no? Entonces, y súper adictivo. Pero en este país, lo que decidieron allá como por el 98, no recuerdo muy bien, Ujú. fue de ver a las personas adictas a esta droga como pacientes. Y crearon centros donde los pacientes pueden llegar a administrar la dosis que necesitan y esto les permitió Ujú. volver a reincorporarse a la sociedad, Claro. poder volver a formar parte de su familia, porque esto es una adicción que no es que se les va a ir, Ujú. es una adicción No va a que desaparecer así. sí, no, que no Ujú. desaparece, o sea, te vuelves adicto y ya, te Ujú. quedas pegado. Entonces, para poder formar parte de la sociedad, ellos necesitan ir regularmente para inyectarse a esto. Y se Correcto. vuelven personas, digamos que productivas dentro de Sí. lo que contempla la sociedad. Correcto. Volviendo al tema de lo de México, me gustaría que Sí. me dijeras, ¿qué te pareció este experimento de Cárdenas? Fíjate que él, como dicen, él estaba adelantadísimo a su tiempo, pues, porque él justamente lo que Cárdenas decía, y esa era la lógica por la cual él cambió, pues desconozco cómo es la estructura jerárquica de las normas de México, pero fue un reglamento, ¿verdad? Que él modificó y despenalizó la tenencia y uso de drogas y creó los expendios, como tú mencionabas, incluso reguló el mercado de los precios, entonces el narcotráfico no pudo competir con los precios, ¿verdad? Pero la política de él fue encaminada a no ver al consumidor como un criminal, sino que verlo primero como persona, como que tiene dignidad humana, y segundo verlo como paciente. La dignidad humana. Exacto, Sí. es que de ahí, si entendemos la dignidad humana y aplicamos eso a nuestro día a día y a nuestra cosmovisión de las cosas, vamos a ser personas más empáticas. Entonces no solo vamos a señalar a las personas, sino que vamos a entenderlas y en la manera posible como Estado, por ejemplo el Estado mexicano, a ayudarlas a que, si bien es cierto, no por el hecho de criminalizar esta sustancia, la problemática social no va a desaparecer. Entonces, ¿por qué no cambiar un poco esa concepción y decir como eso fue lo que hizo Cárdenas, como ya no ver a esa persona como un criminal, sino como un paciente, y crear programas no sería resocialización en el sentido de criminal, porque eso se entiende solo para los privados de libertad, sino que como un paciente que debe ser tratado por esa adicción y reincorporarlo a la sociedad. Para que vuelva, por así decirlo, a la vida económicamente activa. Exacto. Pero bueno, también me gustaría preguntarte, vamos a ver, ¿crees que una política pública de legalizar sustancias, drogas, podría funcionar en El Salvador? Hasta esta fecha sería muy difícil, fíjate, por la misma concepción que tenemos como sociedad de esa problemática en específico. Primero habría que poner el tema sobre la mesa. Me acuerdo de como por el 2016, que muy burdamente un diputado dijo como vamos a legalizar la marihuana, ¿verdad? Pero lo hizo meramente con fines políticos, por rédito. Para llamar la atención. Para llamar la atención, votos, ¿verdad? Entonces así no se tiene que abordar. Se tiene que abordar desde una perspectiva clínica, ordenada, seria, ¿verdad? Como, hey, pongamos este tema sobre la mesa. Entonces, esta problemática tenemos que entender que no podemos combatirla únicamente pues reprimiendo, como se viene haciendo en la política criminal de represión de la conducta delictiva, sino que, hey, hay un problema social, estructural que tiene que ser abordado, pero no estamos teniendo resultados. Entonces, hagámoslo de otra forma. Por ejemplo, si queremos combatir al narcotráfico, comencemos a discutir sobre si
podemos despenalizar como ciertos tipos de sustancias, tal vez no todas. Bueno, eso va a depender de cada país y cómo el Estado lo va a regular. Si, por ejemplo, va a autorizar a establecimientos para que lo vendan, cuál va a ser la calidad, que no venga adulterada, por ejemplo. Entonces, ya cambiar. Y también todas las personas que quisiesen, en ese caso, enrolarse en ese sistema ya ordenado, ya más formal, pues también a la mano, pues ofrecerles un servicio de asistencia de salud mental, ¿verdad? Por ejemplo, si no solo lo hacen con fines recreativos, sino que si ya hay una dependencia a esa sustancia, entonces darle ayuda, pues, a través de psicoterapia, a través de terapias grupales, para ver, por ejemplo, si hay algún trastorno, por ejemplo, de depresión, ansiedad, que va conjuntamente con el trastorno del uso de sustancias, y ver cómo se pueden sobrellevar esas cosas que después van a hacer que incluso ya a nivel estructural el cerebro ya no necesite ese estallido dopamínico que genera la sustancia, sino que ya va a poder como reintegrarse a la sociedad y ya va a poder, pues, a través de la solución de esos problemas que la quejan, ya se va a hacer menos dependiente a esa sustancia, ¿verdad? Entonces, por ahí se tiene que abordar. Entonces lo veo muy lejos, muy lejano aquí en el país. Sí, es que digamos que es un tema de estigma social de Correcto. fondo. Pero creo que fíjate que la forma, coincido en el tema de que hay que empezar a ver a estas personas con un poco más de dignidad. O sea, Correcto. hay que buscar el enfoque de la dignidad humana, porque al final son personas que llegaron al mundo, tenían sueños, tenían intereses y pues por desgracia cayeron en una adicción, ¿no? Y Sí. pues esto nos pudo haber pasado a cualquiera. Claro. Ya, entonces nosotros tenemos la suerte de que no. Ahí Correcto. estamos adictos al café, pero estas personas no tuvieron, digamos, que esa suerte. Sí. Bueno, ahora con el tema del enfoque de salud pública, ya hablamos del caso de Suiza y el tema de la heroína, ¿verdad? Esto de las drogas controladas en clínicas públicas, el resultado: 0 muertes por sobredosis, menos criminalidad, un mejor proceso de reinserción social. La reducción de daños no implica promover el consumo, porque eso es lo que nosotros tenemos que dejar claro aquí. Correcto. Sino evitar que las personas mueran o sufran innecesariamente en este proceso. Y aquí, desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre tratar a una persona adicta como criminal a tratarla como un paciente? Fíjate que la diferencia radica tanto en la forma. Por ejemplo, si vamos a criminalizar a alguien, no es lo mismo que sea porque tenía en su posesión pues cualquier cantidad de droga para autoconsumo, por ejemplo. No va a ser lo mismo a que trates a un criminal que ha sido, pues, que dolosamente, o sea, con intención de dañar a otras personas, cometió un delito grave, un homicidio, una violación, extorsión, etcétera, etcétera. No es lo mismo y no es el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fue por un homicidio, habría que determinar el por qué hizo eso, y dentro de cuando se está cumpliendo la pena en el centro penitenciario, ahí se tiene que también hacer un proceso de reinserción que no va a ser muy distinto al proceso, por ejemplo, de psicoterapia que va a tener la persona que es adicta, porque son causas distintas, entonces no se puede abordar de la misma forma. Entonces ahí es donde el Estado erra y hace para todos por igual lo mismo, ¿verdad? Criminalizarlos, estigmatizarlos, y ya no haciendo reinserción, porque reinserción no es simplemente que se pongan a los reos a construir escuelas. Eso no es reinserción. Eso no es reinserción como tal. Entonces, porque se tiene que abordar desde una perspectiva ya más psicológica, ¿verdad? Como por ejemplo las razones que te llevaron a eso, y cómo enseñar a la persona ya no hacerlo, pero no únicamente a través del trabajo forzado o a través del trauma, a través de exhibirlos en redes sociales como criminales. Entonces son tratamientos diferentes porque son problemáticas distintas, al menos la manifestación es distinta. Entonces la persona que sufre adicción tiene un problema que debe ser abordado desde la psicología, muy diferente al tratamiento que debe ser abordado a alguien que ha cometido otro tipo de delito con intención, ¿verdad? Ya las personas que cometen en redes, por ejemplo, que se dedican al narcotráfico, sí ya son circunstancias distintas, que ya lo aborda la política criminal, como la que estamos hablando de la reinserción en el centro penitenciario, y etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, me parece interesante lo que comentás. En educación también hoy se estila, digamos, que un enfoque diferente, porque a todos les quieren pasar el mismo examen. No se puede. Cuando tenemos diferentes capacidades. El crimen dentro de nuestro país también tiene diferentes razones, diferentes pilares que lo sostienen, correcto, por así decirlo, y pues también un tratamiento diferente. Claro que en un país como el nuestro, donde los recursos no dan abasto para la cantidad el mar de salvadoreños que somos nosotros, realmente ahí es donde digamos que la reinserción es como un tema secundario.
Ahora, sí me gustaría preguntarte, ¿qué beneficios podría tener una política de reducción de daños en un país como el nuestro? Sí, ahí básicamente lo que sería, el cambio que sería un cambio de paradigma, ¿verdad? Lo mismo que hablábamos de que la sociedad como un conjunto deje de ver a las personas como criminales y lo vea como personas que tienen problemas, ¿verdad? Personas que cometen X o Y delito o que hacen ciertas cosas que normalmente son reprochables a nivel de sociedad, ¿verdad? Entonces eso cambiaría la forma de pensar, entonces nos haría más empáticos. Eso es lo esencial, que dejaríamos de ver a la gente como, tú has hecho algo malo, entonces te vamos a marginar, te vamos a rechazar, ¿verdad? Como sociedad, sino que ver a las personas como que no son perfectas, pues los humanos no somos perfectos, cometemos errores, entonces no por eso nos tienen que condenar de por vida, ¿verdad? Por eso es de que yo estoy en contra, por ejemplo, de pena de muerte o prisión pues perpetua, porque ahí no se cumple la razón de ser, ¿verdad? De que el derecho penal existe tanto para perseguir conductas, pero también para resocializar a las personas. Entonces, haciendo esa política de reducción de daños, lo que se buscaría sería pues ya sentar un precedente para cambiar un paradigma que va a aplicar no solo a las personas que sufren de adicción, sino que ya se va a poder ver ya a toda una gama de diferentes circunstancias o de diferentes personas que nosotros estigmatizamos, sino que verlos como personas que han cometido errores, pero que no eso las hace malas como tal, pues, sino que hay algo que ocasionó que pasaran esas circunstancias que puede ser abordado y las personas tienen derecho a una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a segundas oportunidades. Entonces, cambiar como esa forma de pensar sería lo ideal. Me parece interesante, fíjate. Y es que volvemos a lo mismo. Ujú, La ley está hecha para castigar el crimen correcto, y en esta configuración creo que sería más importante empezar a ver para prevenir las correcto, razones que dan origen al crimen. exacto. Totalmente. Bueno, y aquí mira, un tema muy importante que a todo el mundo, y mira, casualmente tú que estás muy relacionado al tema de lo laboral, me parece interesante. En El Salvador, ser asociado al consumo de drogas puede costarle el trabajo a una persona, Sí, sin lugar a duda, ¿verdad? Incluso si esto no está cometiendo ningún delito, como ya sabes, tú ya lo dijiste, correcto. portar por ahí un churro. Entonces, tampoco estamos diciendo aquí pues sí, estamos a favor de que las personas consuman drogas en el trabajo, en lo más mínimo. Porque, por ejemplo, o sea, que de pronto vos conducís una coaster y estés, pero hasta arriba, Ujú, digamos que de un merillenazo, sí. la cosa no, o sea, porque ahí estás poniendo en peligro a otras personas. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿qué efectos, cómo impacta el consumo o la sospecha de consumo en el derecho laboral de una persona? Fíjate que en el derecho laboral lo que yo he percibido es que siempre se sigue con como te digo, Estigma, quizá. exacto, como sociedad, pues tenemos ese estigma, entonces el derecho laboral no es ajeno a tal estigma, porque incluso hace poco estaba leyendo una sentencia de un tribunal, de una cámara de lo laboral, en la cual pues justamente la empresa hizo una prueba antidoping al azar a un trabajador por medio de orina y descubrió que tenía pues había cierto grado había dado positivo para uso de cocaína, entonces la empresa se desligó y no quiso pagar indemnización porque justamente hay un artículo, el artículo 50 del Código de Trabajo, establece las causales por las cuales el patrono puede dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad del patrono. Y una de esas es por presentarse en el lugar de trabajo bajo los efectos de una droga. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que ahí se había descubierto de que por la cantidad de sustancia y por la prueba que se había realizado, no es que estuviera bajo los efectos, porque creo que también se le encontró marihuana en la orina, pero no es que estuviera bajo los efectos de la droga en ese momento, sino que Ujú, lo más seguro era que había consumido antes, un día ujú. anterior, pero seguía apareciendo pues en el examen de orina. Ajá. Entonces la cámara dijo de que daba a lugar las razones porque efectivamente la prueba de orina había salido positivo. Sin embargo, porque decía la cámara que era una cuestión de salud, entonces al ser la drogadicción una enfermedad, entonces sí estaba autorizada la empresa a hacer una prueba antidoping pues, un test de drogas al azar. Sin embargo, ahí tengo mis reservas porque lo que si bien es cierto, pues como decía la cámara, es un problema de cuestión de salud, se le revictimiza, se le ve de ese lado, pues siempre de la política criminal, ¿verdad? La persona como alguien drogadicto, entonces, y no estaba bajo los efectos inmediatos de la droga, entonces, ¿por qué tenía que terminarse el contrato? Porque probablemente en la noche anterior había consumido algo, pero era totalmente funcional el siguiente día y no estaba consumiendo, no lo encontraron consumiendo, sino que le hicieron una prueba al momento de entrar al trabajo.
Entonces, no es que sugrava los efectos en ese momento, sino que la prueba de orina puede dar positivo incluso hasta 72 horas antes. Entonces, ahí no me pareció correcta la interpretación que hizo la Cámara, pero parte del mismo fenómeno que mencionábamos, de que la sociedad siempre va a poner pues el dedo en la persona, no va a buscar pues como ayudarle como tal. Ok, y esto queda en un antecedente. Fíjate que las sentencias de los tribunales superiores, en este caso las cámaras, sí tienen vinculación para los tribunales inferiores, que son los juzgados de lo laboral. Sin embargo, pues se puede cambiar en cualquier momento el criterio. Esa sentencia fue como del 2018, así que ya está un poco obsoleta. Ojalá que si se presenta un caso similar, pues la sala resuelva, o la sala o una cámara de lo laboral resuelva de forma distinta, siempre de la perspectiva de no señalar a la persona como simplemente drogadicto, sino que es partiendo de la idea que ellos mismos dijeron que era un problema de salud, abordarlo desde esa perspectiva de la reinserción y del tratamiento pero no simplemente, castigarlo. Sí, exacto. Ok, ok. Mira que eso es bien interesante, fíjate, porque, mira, seamos sinceros, aquí el fin de semana muchas personas corren el fin de semana para descontrolarse, especialmente si es fin de semana de pago, ¿verdad? Pero el lunes están ahí pulcros en el trabajo, ¿verdad? Pero Correcto. ya sabemos, por ejemplo, 1, 2, 3 cervezas que vos te tomes, eso dura hasta 24 horas encima, Exacto. ¿ya? Entonces te hacen un antidoping, tú te tomaste una Ujú. el domingo a eso de las 4 de la tarde y te hacen un antidoping y todavía tenés un porcentaje de alcohol, ahí la empresa puede desligarse totalmente del contrato. Sí, según el criterio que adoptó la Cámara en ese sentido, sí podría, pero como te mencionaba, ojalá que cambien ese criterio porque no es correcto, específicamente si el tipo de test puede identificar esas sustancias muchísimas horas antes, incluso días antes de la prueba como tal. Entonces, si la persona se echó sus traguitos, por ejemplo, un domingo en la noche, y se fue a dormir, ¿verdad? Amaneció un poquito de resaca, pero nada que influya negativamente en tus labores diarias, y te hacen un test y generalmente no lo hacen de alcohol, ¿verdad? Pero independientemente, no estás bajo los efectos en ese momento, pero porque el tipo de test puede, o sea, Lo puede encontrar en tu sangre. exacto, tiene ese nivel de sensibilidad. No considero que sea correcto que se le pueda pues dar por terminada la relación laboral sin ningún tipo de responsabilidad, o sea, sin indemnización, sin nada. Entonces no me parece correcto en lo absoluto. Ok, mira que definitivamente es un tema bien interesante, fíjate, porque es una forma en la que a veces una empresa puede utilizar para poder desligarse totalmente de las responsabilidades contractuales con una persona. Definitivamente. Y aquí en el Ok. país pues sobran los ejemplos de empresas desligándose de su responsabilidad con los trabajadores. Increíble, no me lo podría imaginar. Ajá. Oh, wow. Wow. Bueno, mira, y quizás para ir terminando, aquí me gustaría hablar un poco sobre el tema de a futuro, ¿verdad? Porque aquí es importante ir viendo cómo progresan estas cosas. Sí. Las políticas de droga no nos obligan a preguntarnos, ¿verdad? ¿Queremos una sociedad que castigue o que cuide? Porque el castigo ya vimos, pues solo va tras que ya sucedió algo, Sí. pero no busca la ley como tal reducir los conatos, por así decirlo, en los que se puede desarrollar algo como esto, ¿verdad? Correcto. Entonces, una ley que discrimina o una ley más justa, que es lo que nosotros queremos. ¿Cómo ves aquí? ¿Qué errores crees que estamos cometiendo como sociedad al abordaje de estos temas? Sí, el error más grande que yo puedo distinguir es no ver las problemáticas sociales como lo que son, problemáticas que atañen a la sociedad, sino que verlos como faltas graves que deben ser reprochadas y ocultadas. O sea, que la problemática simplemente sea criminalizada, sin embargo, no se aborde, no se tenga esa protección, como yo llamaría, como maternalista que tendría que tener, ¿verdad? Como una madre que cuida a su niño, ¿verdad? En vez de únicamente pegarle al niño porque cometió un error, sino que educarlo, hijo. Corregirlo. Exacto, pero una corrección más, no ejerciendo la fuerza como tal, sino que desde el amor, desde el entendimiento, desde la compasión, entendiendo que es un niño que claramente va a cometer errores porque él no sabe cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Porque es un niño, pues, falta de experiencia. Entonces, así ver también todas las personas, ¿verdad? Hasta cierto punto todos somos niños en ese sentido, todos estamos aprendiendo. Probablemente la experiencia de alguien que incluso pueda ser menor que tú sea mayor porque él ha vivido más cosas que tú, ¿verdad? Entonces, no por eso reprocharle a la otra persona que no sabe lo que tú sí sabes porque tú ya lo viviste, ¿verdad? Entonces, verlo desde ese lado, ¿verdad? En vez de odiar, sembrar odio y revictimizar y siempre seguir el mismo patrón de violencia, cuidarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y ver que si hay un problema, abordarlo desde la forma más
materna posible, ver el problema como algo que como sociedad nos afecta a todos. Nos afecta y tenemos que procurar el bien común, pero no es del ataque, sino que es de la comprensión y mecanismos que sean efectivos para generar un cambio positivo sin que sea a través de la violencia como tal, sino que a través de la comprensión, rehabilitación, etcétera, etcétera. Sí, fíjate, yo creo que aquí, de lo que vos acabas de decir, hay varios temas que se desprenden, ¿verdad? Y es que a veces no comprendemos que esto nos puede afectar a nosotros. Sí. Por ejemplo, te pongo un caso, hay personas que ven a los ancianos, por ejemplo, a las personas que están pensionadas como un problema social, porque es un consumo de recursos y todo esto. Sí. Pero no comprendemos que nosotros vamos para allá, ¿ya? O sea, hay probabilidades altas de que seamos ancianos, ¿no? O sea, y que necesitemos estos recursos. Pero hoy por hoy lo vemos como un problema. Casi como un estorbo, lastimosamente. Exactamente. Y legislar a favor de ellos es pérdida de recursos y es pérdida de tiempo. Pero también veámoslo de esta manera, o sea, las adicciones, nosotros ya estamos viendo adicciones, por ejemplo, con las redes sociales, nosotros ya estamos viendo adicciones con el teléfono, o sea, solo pregúntense ustedes si de pronto escuchan piling en el teléfono y ya lo voltean a ver, va, y ya están condicionados, como diría Pablo, aquí a ver qué es lo que está pasando en el teléfono. Sí. Las adicciones es algo a lo que todos estamos propensos a esto, a que nos pueda suceder. Entonces ahí es donde yo creo que vale la pena empezar a ver de que tal vez lo que es bueno para los demás, no solo para nosotros, lo que es bueno para los demás también va a ser bueno para nosotros en ese mismo aspecto. Y eso también hablamos de los enfoques, ¿verdad? Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué propuestas tendrías tú? Ya me comentaste que hacer una despenalización inmediata y sin un orden claro y sin un plan podría ser un problema. O sea, porque esto llevaría a un colapso en muchos aspectos. Pero me gustaría preguntarte tú, ¿qué propuesta o por dónde podría comenzar la propuesta para este cambio de paradigmas, por así decirlo? Saber, por ejemplo, estando acá, en este tipo de espacios que lo que generan son abordar temas, poner temas sobre la mesa en discusión, ¿verdad? Espacios donde probablemente se pueda alcanzar a cierta cantidad de personas y que a más de uno, con solo uno que se cuestione y diga como, hey, hay un problema, ¿verdad? Y yo he estado en mi mente abordando ese problema desde la perspectiva que no es tan positiva, ¿verdad? Entonces que eso genera una discusión desde lo más bajo, ¿verdad? Y que se replique esa educación, ¿verdad? Esa forma de ver las cosas distintas a partir de la Vox Populi, ¿verdad? Entonces, a través de estos espacios, como estamos tú y yo ahorita, ¿verdad? Para generar esa concientización, ¿verdad? Generar ese cambio que, si bien es cierto, pues yo no soy diputado de la República, yo no puedo presentar una pieza de correspondencia ahorita, por darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces generar esos cambios a través de mi trinchera, como te mencionaba pues al principio de este programa, y que en la medida pues tratar de generar esa conciencia en las personas, ¿verdad? Y qué mejor forma que hacerlo a través de esta plataforma, de las redes sociales. Entonces esos son mis planes a futuro, de crear pues también espacios donde se concientice a la gente sobre muchos temas, no solo sobre derechos, sino que sobre la vida como tal, sobre cómo sobrellevar, por ejemplo, episodios de depresión, como desde incluso la filosofía. Por eso que a mí me encanta, ¿verdad? Cómo podemos concebir los problemas que nos atañen en la realidad, tanto familiar, amigos, trabajo. Entonces abordarlo desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, y que no hay que tener miedo a el sufrimiento. No, pues uno no puede escapar al sufrimiento, ¿verdad? Pero cómo uno reacciona a eso y cómo lo puede incluso transformar y ser un motor de movimiento y de transformación personal. Entonces eso es lo que aquí en la sociedad salvadoreña pues no tenemos ni idea, ¿verdad? No, ahí donde falta recursos, pero no recursos económicos, sino que pues recursos de aprendizaje, y no educación formal, sino que pues incluso empatía, por así llamarlo, porque entonces, eso que tú hablas de los recursos muchas veces está superditado, por ejemplo, a la experiencia. Correcto. Y de haber vivido algo y comprender por lo que está pasando en la otra persona. Exacto. Y ahí creo que lo que nos estaría haciendo falta es empatía, y eso es algo que no se enseña en la educación básica. Para nada. Entonces creo que ahí comprendo ese punto. Correcto. Totalmente. Nosotros que de a pie vamos y escuchamos lo que tú estás diciendo, ¿qué podemos hacer para cambiar, ser esta sociedad más justa y empática que merecemos o queremos? Fíjate que el consejo que yo le daría a las personas si quisiesen en verdad ver un cambio es cuestionarse a sí mismo, cuestionarse lo que uno esas preconcepciones de las cosas que uno tiene, ¿verdad? Cuestionarse y decir, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ver las cosas, ¿es la correcta o es la más correcta?
o hay incluso otras formas de ver las cosas que incluso fueran mejores, potenciando cosas como la empatía, como el Correcto. respeto a la dignidad humana, como esa curiosidad incluso por las artes, por la ciencia, cosas que en verdad generan cambios positivos en la sociedad. Entonces yo haría ese llamado a la curiosidad, seamos curiosos, cuestionémonos las cosas, preguntemos, pero no de forma caprichosa de, no, yo me voy a cuestionar todo, no, sino que desde la observación y la crítica para la crítica constructiva, ¿verdad? Como, por ejemplo, yo pienso de esta forma, pero hay otra idea que es disonante, es contradictoria. Entonces, decir cómo establecer quién tiene la razón. Entonces, muchas veces no lo va a encontrar, pero la forma más adecuada de interpretar las cosas siempre, pues, de acuerdo al como buscar el bien común. Entonces, yo eso es lo que a las personas les recomendaría, ser curiosos, ¿verdad? Y cuestionarse. Sí, comprendo. Mira, bien kantiano, como lo que decía Exacto, al sí. principio. Sí, totalmente. Mira, y preguntarse si tal vez las opiniones que uno tiene solo vienen desde el privilegio, desde los Exacto. aspectos ambientales en los que se desarrolló y se crió, ¿verdad? O sea, si lo que estoy diciendo es pura mamadera porque yo viví muy bien, crecí muy bien, Sí, comí los 3 tiempos al día y yo me siento, digamos que libre de pecado para poder, sí, o sea, criminalizar a alguien, pues, o sea, exacto. decir, vos sos un criminal, pues, o sea, Ujú. cuando no comprendemos las naturalezas que dieron parte a esto, e incluso hablar del rol que nosotros tenemos como sociedad para perpetuar estos sistemas en los que permite Sí. o más bien empuja al crimen. Y ahí es donde habría que preguntarnos. Y bueno, para terminar esta pregunta, me gustaría hacértela. Si pudieras cambiar un solo aspecto de la legislación actual respecto a las drogas, ¿cuál sería y por qué? Sería definitivamente derogar ese artículo que te mencionaba de la posición y tenencia. Porque si evidentemente la persona tiene en su posesión cualquier estupefaciente que la misma ley considera, pero no hay elementos para Presumir que tal vez lo va a presumir que es vender, para ¿va? fines de Ajá. tráfico, entonces no se le tiene que criminalizar, no tiene que ni siquiera que lo arresten, ¿verdad? Pero eso no solo va a ser con la derogación de la ley, sino que creando una legislación en el cual pues se le dé cumplimiento a esa sentencia que yo te mencionaba y que efectivamente pues se cree una legislación a favor de buscar soluciones reales a la problemática, pero ahí hablamos de que de algo chiquito no se puede hacer solo, incluso algo chiquito no se puede hacer solo porque Solo sí, cambiarlo, tiene ya. que Ajá. ser estructurado, tiene que ser formal, tiene que haber una base científica incluso para decir cómo esta va a ser la forma en que cómo lo vamos a abordar, entonces decirte como una cosita que cambiaría, es que Está, cambiaría que sí, todo, tendrías pues, que cambiarlo todo, sí, exacto. definitivamente. Bueno, Edgar, con eso terminamos el episodio 147. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tomarte el tiempo. Nos escuchamos pronto. Adiós.